Hablemos de este libro. Hay un error que la mayoría de las personas arrastra durante años sin darse cuenta. Creen que su vida es lo que le ocurre, pero en realidad su vida es la forma en la que interpretan lo que les ocurre. Y esa diferencia es la que separa a alguien que se queda atrapado a alguien que avanza. Dos personas pueden vivir exactamente lo mismo, el mismo problema, la misma pérdida, la misma oportunidad. Una se rompe por dentro y la otra se reorganiza y sigue. No cambió la situación, cambió la forma de mirarla, de interpretarla. Este libro gira alrededor de una idea, incómoda pero difícil de ignorar cuando la entiendes. Lo que piensas no se queda en tu cabeza, se convierte en decisiones y esas decisiones acaban formando tu vida. No ocurrirá de golpe, no hay momento exacto donde todo va a cambiar. Ocurrirá poco a poco, en cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas, en lo que te dices cuando fallas, en lo que das por hecho sin cuestionarlo. Allí es donde se construye todo. La mente no es un lugar neutral, no observa la realidad tal cual es, la filtra, siempre la filtra, la simplifica, la distorsiona si hace falta. Busca confirmar lo que ya cree, incluso cuando eso te perjudica. Si llevas tiempo pensando que no tienes oportunidades, vas a encontrar pruebas de que eso es verdad. Si te acostumbras a anticipar los problemas, vas a ver riesgos incluso donde no los hay. No porque el mundo funcione así como tú crees, sino porque tu atención ya está entrenada para verlo de esa forma. Y aquí es donde empieza a tomar sentido todo. Porque si la forma en la que piensas está condicionando lo que haces, entonces no estás reaccionando a tu vida. Lo que estás es construyendo una vida limitada sin darte cuenta. La mayoría de las personas intenta cambiar los resultados sin tocar la parte mental. Quieren más dinero, más estabilidad, mejores decisiones, pero siguen pensando igual que antes. Y eso siempre las devuelve al mismo punto, aunque cambien de escenario. No es falta de capacidad, de inteligencia, de recursos, es la repetición. Hay un momento en el que uno deja de preguntarse ¿por qué me pasa esto a mí? Y empieza a observar qué está haciendo para que eso suceda. Ese cambio no es visible desde afuera, pero por dentro lo reorganiza todo. A partir de allí, la vida no se vuelve más fácil, se vuelve más clara. Y cuando algo es más claro, deja de ser confuso. Y cuando deja de ser confuso, empiezas a decidir mejor. No se trata de pensar positivo nada más. Se trata de dejar de pensar de forma automática, porque lo automático te lleva siempre al mismo sitio. Y si hay algo que este libro te deja claro desde el principio, es, mientras no cambies la forma en la que interpretas tu vida, vas a seguir repitiéndola una y otra vez. Capítulo 1. El punto de partida. Tu mente lo decide todo. Hay una forma útil de entender tu mente. No es como algo abstracto, sino como un sistema de procesamiento de información y de toma de decisiones constantemente. Un sistema que no se detiene, que está activo incluso cuando tú no lo estás dirigiendo. El problema es ese, que la mayoría no lo dirige. Funciona en automático. Y cuando algo funciona en automático, simplemente repite patrones. Tu mente no ve la realidad tal cual es, la filtra. Selecciona qué información pasa y cuál se queda fuera. Y ese filtro no es neutro, está condicionado por lo que has pensado, repetido y asumido durante años. En psicología, esto tiene un nombre y se llama sesgo de confirmación. Tu cerebro no está diseñado para descubrir la verdad, está diseñado para confirmar lo que ya crees. Si estás convencido de que las cosas no te salen bien, vas a encontrar pruebas de eso todos los días. Si das por hecho que no tienes oportunidades, tu atención va a ignorar cualquier cosa que contradiga esa idea. No es que no existan las oportunidades, es que no las estás viendo. Y aquí es donde aparece la diferencia clave. No entre personas con más talento, con más suerte o con más recursos, sino entre personas que reaccionan y personas que interpretan la realidad. El reactivo funciona así. Algo pasa, reacciona y se deja arrastrar. Si algo le sale mal, se bloquea. Si algo le incomoda, lo evita. Si alguien lo critica, lo toma como un ataque personal. Su estado depende del entorno, no hay control. En cambio, el activo funciona distinto. Algo pasa, se detiene, lo interpreta y luego decide. No niega lo que ocurre, pero tampoco lo convierte en una sentencia. Hace una pregunta diferente. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo puedo solucionarlo? Y eso lo cambia todo. Piénsalo en algo concreto. Dos personas pierden su trabajo el mismo día. Uno se dice, ya está,
Esto demuestra que no soy suficiente, que no valgo para nada. Empieza a dudar, a cerrarse, a evitar moverse. Y el otro se dice, esto no es lo que quería, pero es lo que hay ahora. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo lo solucionamos? Eso no es optimismo ingenuo, es dirección. El segundo no tiene mejores condiciones, tiene una mejor forma de procesar las cosas. La mayoría intenta cambiar su vida atacándola desde afuera, el trabajo, el dinero, el entorno, pero siguen interpretando todo de la misma manera. Y eso hace que aunque cambien de escenario, el resultado se repita, porque el sistema interno no ha cambiado. Aquí no se trata de pensar bonito, se trata de dejar de pensar en automático, de detectar qué estás dando por hecho sin cuestionarlo, de observar cómo reaccionas cuando algo no sale como querías, porque allí es donde está el patrón. Tu mente va a trabajar igual quieras o no, la única diferencia es si trabaja a favor o trabaja en contra. Empieza con algo simple durante el día. Cada vez que algo te moleste o no salga como esperabas, no reacciones de inmediato, hazte una pregunta breve. ¿Esto es un hecho o es una interpretación? Ese pequeño espacio cambiará la respuesta y cuando cambia la respuesta, cambiará la dirección. No necesitas cambiarlo todo hoy en un solo día. Necesitas empezar a ver con más claridad lo que estás haciendo sin darte cuenta. Y entiende, no es lo que te pasa lo que te define, es cómo lo procesas. Y eso sí está bajo tu control. Capítulo 2. El problema no es el problema. La mayoría de las personas no se detienen por lo que les pasa, se detienen por cómo interpretan lo que les pasa. Esa es la diferencia que lo cambia todo. Un problema, en su forma más básica, es solamente un hecho, algo que ocurre, algo que no esperabas, que no querías. Hasta allí es neutro, no tiene carga emocional por sí mismo. La carga aparece después, aparece cuando tu mente entra y le da un significado a ese problema. Piensa en algo simple, un cliente te dice que no. Ese es el hecho. Pero lo que viene después es automático. Esto no funciona, no valgo para esto, no soy un buen vendedor, siempre me pasa lo mismo. Y allí es donde nace el problema real, no en el rechazo, sino en la interpretación que haces del rechazo. El cerebro está diseñado para protegerte, no para impulsarte ni mejorarte. Cuando percibe algo como una amenaza, activa un modo de defensa, reduce tu capacidad de análisis, te vuelve reactivo y te empuja a evitar el dolor. Es útil si estás en peligro real, pero completamente inútil si estás intentando avanzar en la vida. Porque avanzar implica incomodidad, implica equivocarte, recibir respuestas negativas, perder oportunidades, ajustar constantemente. Si cada una de esas situaciones las interpretas como una señal de que algo va mal contigo, vas a parar antes de tiempo. Y aquí es donde cambias el enfoque. No se trata de evitar los problemas, se trata de aprender a procesarlos. Cuando empiezas a ver cada obstáculo como información, el sistema cambia. El rechazo deja de ser personal, el error deja de ser definitivo, la dificultad deja de ser una señal de retirada, se convierte en feedback, en datos, en información, en algo que puedes utilizar. El que se bloquea ve una pared y el que progresa busca qué hacer con lo que tiene por delante. No siempre hay una solución inmediata, no siempre es evidente el qué hacer, pero hay una diferencia clara. Uno se queda en la reacción y el otro entra en análisis. Hay 3 preguntas que cambian la forma en la que tu mente procesa cualquier situación. ¿Qué ha pasado realmente sin interpretación? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué ajusto para el siguiente intento? No necesitas respuestas perfectas, solo necesitas dirección. Cuando repites este proceso varias veces ocurre algo importante. Tu tolerancia al error aumenta, tu reacción emocional se reduce, tu capacidad de seguir en movimiento mejora. Y eso, con el tiempo, marca la diferencia. La gente que avanza no es la que evita los problemas, es la que deja de tomárselos como algo personal, porque cuando dejas de verlo como un ataque, puedes empezar a utilizarlo como una herramienta. Y en ese punto, el problema deja de ser un freno y se convierte en parte del proceso, en lo que es un hecho. Capítulo 3. Control mental. ¿Cómo no dejarte dominar por tus pensamientos? Hay algo que casi nadie cuestiona, la idea de que lo que piensa es lo que es. Si aparece un pensamiento de miedo, se asume como una señal real. Si aparece una duda, se interpreta como una limitación propia. Si surge una crítica interna, se convierte en una identidad. Y ahí empieza el problema. Tu mente genera pensamientos constantemente. No paras, aunque no lo notes, hay un flujo continuo funcionando en el fondo. Muchos de esos pensamientos son repetitivos, automáticos y en gran parte negativos. No porque algo vaya mal contigo o tú seas así, sino porque el cerebro está diseñado para anticipar los problemas. Es un sistema de alerta, de protección.
Pero una cosa es que ese sistema exista y otra muy distinta es obedecerlo sin cuestionarlo. El error está en identificarte con lo primero que aparece en tu mente. Un pensamiento no es una orden, no es un hecho, ni siquiera es una verdad. Eso es solo una posibilidad. Cuando no hay control, ocurre algo automático. Pensamiento, reacción, comportamiento. No hay espacio entre una cosa y otra. Pero ese espacio existe y cuando empiezas a verlo aparece el control. Control mental no significa eliminar los pensamientos negativos. Eso no es realista. Significa no darles autoridad. Empieza por algo básico, observar. Cuando aparezca una idea como esto no va a salir bien, en lugar de seguirla, haz una pausa. Reconoce lo que estás pensando. Estoy pensando que esto no va a salir bien. Ese pequeño cambio separa dos cosas que normalmente están unidas. Tú y el pensamiento. Deja de ser lo que piensas a pasar a ver lo que piensas desde afuera. El siguiente paso es cuestionarlo, no con emoción, sino con lógica. ¿Esto es un hecho o una suposición? ¿Tengo pruebas reales o estoy anticipándome a algo? La mayoría de las veces, lo que parece evidente es solo una interpretación automática. Y después viene lo más importante, redirigir. No se trata de pensar positivo sin sentido, se trata de llevar tu mente a algo útil, a una acción, a una decisión concreta o a un siguiente paso, aunque sea pequeño. El cerebro cambia con lo que repites. Si cada vez que aparece la cuestionas y actúas, empiezas a construir otra cosa. Eso es lo que se conoce como plasticidad. No es teoría, es la práctica repetida. Con el tiempo algo cambia. No deja de tener pensamientos negativos, pero dejan de dominarte. Pierden fuerza, pierden velocidad y tú ganas un margen. La mayoría vive reaccionando a lo que piensa. El control empieza cuando decides que no todo lo que aparece en tu mente merece tu atención. Porque al final, la diferencia no está en lo que piensas primero, está en lo que haces después de pensarlo. Capítulo 4. Energías, hábitos y dirección. El cuerpo como motor de la actitud. Hay algo que suele pasar por alto cuando se habla de mentalidad, la energía. Se habla de pensar mejor, de reaccionar mejor, de tener claridad, pero rara vez se menciona lo básico. Si no tienes energía, no puedes sostener nada de eso. No es una cuestión de motivación, esoterismo o misticismo. Es una cuestión de funcionamiento. El cerebro necesita recursos para operar bien. Dormir poco, comer mal o pasar el día sin moverte no solo afecta al cuerpo, afecta directamente a cómo interpretas lo que te pasa. Cuando el sistema está agotado, el cerebro simplifica, busca lo rápido, lo fácil, lo que requiere menos esfuerzo, menos atención. Y eso casi siempre se traduce en lo mismo. Más quejas, más irritación, menos capacidad de enfoque. En ese estado no decides bien, vas a reaccionar. No porque seas un débil o no tengas capacidades, sino porque estás operando con el sistema limitado. Por eso muchas personas creen que tienen un problema de actitud, cuando en realidad tienen un problema de energía. No es que no quieran hacer las cosas mejor, es que no están en condiciones de sostenerlo. Hay 3 factores que cambian esto de forma directa. El primero es el descanso. Cuando no duermes bien, la parte del cerebro que toma decisiones pierde capacidad. Todo se vuelve más impulsivo, más emocional, más desordenado. Lo notas en cómo respondes, en cómo piensas y en cómo te hablas. No es psicología, es fisiología. El segundo es el movimiento. Estar activo no es solo un tema físico. Cambia tu estado mental, reduce la tensión acumulada y mejora la claridad. Cuando te mueves, el sistema se regula. Por eso muchas veces no necesitas pensar más, necesitas levantarte y moverte. El tercero es la alimentación. No hace falta complicarlo. Lo que comes influye en cómo funcionas. Si la energía entra mal, la respuesta también sale mal. A partir de aquí entra el siguiente nivel, los hábitos. No puedes depender siempre de la fuerza de voluntad. Eso se agota. Por eso necesitas automatizar ciertas cosas. ¿Cómo empiezas el día? ¿Cómo estructuras tu tiempo? ¿Qué haces cuando tu energía está baja? No hace falta que sea perfecto. Hace falta que sea repetible. Un detalle importante es que la actitud sin dirección no sirve de nada. Puedes tener energía, pero si no sabes dónde aplicarla, se dispersa. Por eso necesitas un punto claro hacia el que moverte, no algo abstracto, sino algo concreto, algo que te permita enfocar lo que haces cada día. Si quieres llevar esto a la práctica, empieza por observar. ¿En qué momentos del día rindes peor? ¿Qué cosas te dejan sin energía? ¿Qué hábitos te están restando más de lo que te aportan? No hace falta cambiarlo todo. Empieza por ajustar una cosa, dormir mejor, moverte más, eliminar una distracción concreta. La mente no funciona aislada, depende de lo que el cuerpo le permite hacer. Y cuando el cuerpo está bien gestionado, la actitud deja de ser un esfuerzo constante y se vuelve más estable, más predecible, más útil. Capítulo 5. Acción.
el punto donde todo se decide. Hasta aquí has entendido cómo funciona tu mente, cómo interpretas lo que te pasa y cómo influye tu energía en todo eso. Pero aquí hay una línea que separa de quien avanza a quien se queda igual, y esa línea es la acción. Puedes tener claridad, buenas ideas, incluso la intención de cambiar, y aún así no moverte. Y cuando no te mueves, todo lo anterior se queda en teoría. No cambia nada. Uno de los errores más comunes es esperar a sentirte preparado, esperar a tener seguridad, esperar a tener motivación o confianza antes de empezar. Pero eso no funciona así. La seguridad no aparece antes, aparece después de repetir, después de exponerte, de equivocarte, de ajustar. Cuando pospones la acción, no estás evitando el error, estás acumulando duda, y la duda crece cuanto más tiempo pasa sin que hagas nada. Otro punto importante es cómo construyes tu identidad. Tu identidad no se construye con lo que piensas de ti, con lo que crees, se construye con lo que haces de forma repetida. Cada vez que cumples algo que dijiste que ibas a hacer, refuerzas una idea que puedes confiar en ti. Cada vez que lo dejas para después refuerzas la contraria. No hace falta que sea algo grande, hace falta que sea constante, consciente. Por eso la intensidad puntual no sirve. Puedes tener un día muy productivo, pero si no hay continuidad, no hay un cambio real. Lo que marca la diferencia es lo que haces cuando no tienes ganas. Allí es donde se construye el patrón. Y hay 3 cosas que ayudan a mantener esto en marcha. La primera es simplificar. No necesitas 10 tareas nuevas, necesitas una que puedas repetir, algo claro, medible, que no dependa del estado de ánimo. La segunda es reducir el tiempo entre pensar y hacer. Cuanto más tiempo dejas pasar, más espacio le das a la duda. Si algo es evidente que tienes que hacerlo, empieza, hazlo, aunque sea mal, aunque no esté completo. La tercera es aprender a seguir cuando algo falta, porque va a fallar, no todo va a salir como esperas, y allí es donde la mayoría se detiene, no por el error en sí, sino por cómo interpretó el error, la falta. Si cada fallo lo conviertes en una señal de que eso no es para ti, vas a parar. Si lo usas como información para ajustar, vas a seguir. Y esa es la diferencia. Con el tiempo se vuelve una diferencia enorme. La acción no elimina el miedo, pero lo reduce, lo ordena, lo pone en su sitio. Al final, no necesitas más información, necesitas empezar a aplicar lo que ya sabes, de forma imperfecta si hace falta, pero de forma constante, mejor hecho que perfecto, porque lo que cambia tu situación no es lo que entiendes, es lo que repites, es lo que haces, y eso empieza en el momento que dejas de pensar en hacerlo y empiezas a hacerlo. A partir de aquí, ya no estás acumulando ideas, estás decidiendo cómo vas a operar. Si miras todo lo que has escuchado, hay algo que se repite. Tu vida no cambia por lo que entiendes, cambia por cómo lo interpretas y por lo que haces después de interpretarlo. Esa combinación es la que marca la diferencia. Cuando te sientes estancado, no necesitas más información, necesitas cambiar la forma en la que estás mirando lo que te pasa, porque mientras sigas interpretando desde el mismo filtro, vas a repetir los mismos resultados. No es el entorno, es la lectura que haces de él. Cuando aparezcan los problemas, no intentes evitarlos ni dramatizarlos. Trabaja con ellos. No son una señal de que algo está mal contigo. Son parte del proceso de avanzar. El punto no es eliminarlo, es aprender a utilizarlos. Cuando tu mente empiece a saturarse, recuerda esto. No todo lo que piensas es válido. No todo lo que sientes es preciso. Tienes margen para decidir qué tomas en serio y qué no. Ese margen es el inicio de tu control. Cuando tu energía baje, no lo ignores. No intentes compensarlo con más esfuerzo mental. Ajusta lo básico. Descansa más, movimiento, alimentación, porque si el sistema está mal, todo lo demás se vuelve más difícil de sostener. Y cuando llegue el momento de actuar, que llega todos los días, no esperes a sentirte preparado. Empieza, aunque no esté perfecto, aunque no tengas toda la respuesta, aunque no tengas ganas, porque lo que construye tu identidad no es lo que planeas, es lo que repites, es lo que haces. No necesitas hacerlo todo de golpe, pero sí necesitas dejar de aplazar lo evidente. Ese pequeño cambio, hacer lo que sabes que tienes que hacer, es lo que empieza a mover todo lo demás. A partir de aquí, la pregunta ya no es ¿qué más necesitas aprender? Es qué vas a hacer distinto hoy, algo concreto, algo que antes habrías evitado. No hace falta que lo anuncies, no hace falta que lo hagas perfecto, hace falta que lo hagas. Porque al final, la actitud no es lo que dices que tienes, es lo que se nota como respondes cuando las cosas no salen como esperabas. Y allí es donde se ve si todo se queda en teoría o si empieza a convertirse en una forma de vida. Gracias.